Segunda de Corintios 5:17. Dice este texto que escribe Pablo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios es un Dios que hace las cosas nuevas. Si estamos en Dios, si estamos en Cristo, dice la palabra, que somos nueva criatura. Las cosas viejas han pasado ya, todo quedó atrás. Ahora todas son hechas nuevas. Y Dios es un Dios creativo, es un Dios que hace las cosas nuevas. Y antes de seguir, quería comentaros o compartir un tema sobre un trastorno que es una realidad y que yo comparto todos los días en mi trabajo. Es el trastorno del espectro autista, llamado TEA. El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, afecta al desarrollo neuronal y afecta principalmente a tres aspectos muy importantes de la persona, que son la comunicación, la forma como se comunican, el comportamiento o la conducta y la socialización. Como dice la palabra, es un espectro, es decir, no todos los que son autistas tienen las mismas características. Hay un abanico muy amplio sobre este trastorno, que no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo, como decía, y que cada vez se visibiliza más, ¿no? Seguro que habéis escuchado, y aquí tenemos en la iglesia dos maestras de pedagogía terapéutica, habéis escuchado que en los centros ordinarios y en los institutos ya hay aulas TEA, ¿no? Si no lo habéis escuchado, lo escucharéis. Entonces, hace pocos años no se oía hablar de esto y empezó en Aranjuez un colegio y ahora ya casi todos los colegios tienen aulas para alumnos con trastorno de espectro autista. No solo colegios, sino institutos también. Y es una realidad que tenemos que visibilizar porque en las iglesias también va a llegar. Va a llegar. De hecho, hace poco en el Congreso de las Asambleas de Dios, creo que fue hace 2 años, hubo un taller sobre el autismo y la fe, ¿no? Y lo dio una mujer de Cataluña que ella trabaja en una asociación y tiene una asociación que atiende a más de 100 familias con este trastorno y la Iglesia tiene que adaptarse a estas necesidades que cada vez son más reales. ¿Por qué os cuento esto? Porque para los autistas hay una cosa muy necesaria y es la rutina. Los autistas necesitan la rutina, que dice el diccionario que es una costumbre o un hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática. ¿Por qué necesitan la rutina? Porque ellos necesitan saber lo que va a suceder para reducir así situaciones de ansiedad y de inquietud por el qué va a pasar, ¿no? Su cerebro no está estructurado como el nuestro. Ellos procesan la información de otra forma y necesitan tener todo muy estructurado. Y necesitan también la rutina para secuenciar las actividades. Una cosa sencilla, como puede ser a lo mejor lavarnos los dientes, pues ellos necesitan ir paso por paso, quitar el tapón de la pasta de dientes, echarlo en el cepillo, cepillarme arriba, cepillarme abajo, enjuagar. Y todo esto que para nosotros es normal, para un autista es todo un proceso que necesita ser estructurado. Y la rutina es necesaria para el autismo. Hace 30 años la incidencia de autismo por nacimientos era de 1 por 1000 nacimientos. Actualmente está en 1 de cada 100 niños que nacen. Y incluso en Estados Unidos se habla hasta de
en niños de 8 años ya un porcentaje de 36, uno de cada 36 niños de 8 años tienen autismo. En España casi 500.000 de personas tienen autismo. Y como decía, el autismo es un trastorno que tiene muchas características. Por las películas, todo el mundo se acuerda a lo mejor de Rain Man o de el Good Doctor, ¿no? Pero el 80% de los autistas además tienen retraso mental, con lo cual es algo que hay que visibilizar. ¿Y por qué os cuento esto? Porque igual que para una persona con TEA la rutina es necesaria, para nosotros puede ser un problema la rutina. Hay un enemigo que puede aparecer en nuestra vida en cualquier momento, si no ha aparecido ya, y se llama la monotonía. La monotonía es un mal que se inocula a través de un virus que se llama la rutina. Cuando no hay ilusión, no hay expectación, entramos en rutina que al final nos hace caer en monotonía. Y la monotonía puede infectar cualquier parte de nuestra existencia. El matrimonio, el trabajo, el ministerio, cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? La palabra monotonía está formada por dos partes: mono, que significa único o solo, y tonos, el ritmo, el modo. Es decir, la monotonía es la falta de variedad, cuando todo es igual. Y yo creo que todos hemos experimentado alguna vez en la vida, ¿no? Que todo es igual. Pues no es lo mismo no es lo mismo la rutina que las costumbres. Costumbres, dice el diccionario, que es la manera habitual de actuar o comportarse. Es una práctica tradicional de una colectividad o de un lugar. Las costumbres son necesarias, pero la rutina es peligrosa. Vamos a ir a Lucas capítulo 2 y vamos a ver que el mismo Jesús, él tenía costumbres. Por eso hay que diferenciar la costumbre de la rutina. Y dice Lucas 2, versículo 42, dice que cuando solo tenía 12 años, cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es decir, Jesús seguía costumbres como judío que era. Y un poco más adelante, en el 4:16, dice que vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Los judíos tenían y tienen muchas costumbres, y una de ellas eran las celebraciones. Los judíos celebran 7 celebraciones al año. Para ellos el número es muy importante, ¿no? Celebran la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y por años y años celebran estas 7 fiestas, que no solo están relacionadas con las cosechas, con las estaciones, sino también lo que recuerdan es la protección y la provisión de Dios. Aunque sabemos que ellos no creen en Jesús como nuestro Salvador, pero ellos recuerdan la provisión de Dios, ¿no? Por lo tanto, los judíos tenían sus costumbres y Jesús como judío tenía costumbres. Las costumbres son buenas. Y nosotros también tenemos nuestras costumbres. Celebramos, por ejemplo, los cumpleaños. Cada vez que pasamos un año se celebra. Y como Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga, nosotros también tenemos que mantener esa costumbre. Hebreos 10:25 dice el autor de Hebreos: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto fue escrito hace 2000 años, así que el día del Señor está más cerca. Por lo tanto, con más razón debemos de congregarnos y no dejar de congregarnos y exhortarnos, animarnos unos a otros, sabiendo que el tiempo está cerca.
Así que hay buenas costumbres, pero también hay malas costumbres. Hay costumbres que me pueden hacer daño, y en mi ser integral, físicamente, mentalmente o espiritualmente. Hay un texto que está en Primera de Corintios 15:33, Primera de Corintios 15:33, que dice así, Pablo dice, no erréis, o sea, no os equivoquéis. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que aquí, viendo que hay buenas costumbres, entendemos que también hay malas costumbres. Y Pablo les está diciendo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí está hablando Pablo sobre la resurrección, porque había gente que enseñaba que no había resurrección, que después de la muerte se termina todo, ¿no? Y Pablo les estaba diciendo, cuidado, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con quién nos movemos, con quién nos juntamos, porque esas relaciones me pueden apartar de las buenas costumbres. Así que hay buenas costumbres. Una puede ser levantarnos por la mañana y tener un tiempo con Dios, ¿no? Esa es una de las costumbres más buenas que podemos tener, ¿no? Porque sin Dios estamos perdidos, con lo cual necesitamos tener relación con Dios. Y si lo hacemos por la mañana, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque presentamos el día, todo lo que vamos a hacer. Y si, aunque sea poco tiempo, aunque diga, mira, es que yo me levanto con mucha prisa, aunque sea poco tiempo, porque 5 minutos al día, al año, salen más de 30 horas. Así que si multiplicas 5 por 365, te salen más de 30 horas. Así que aunque sea poco tiempo, ten la buena costumbre de presentar el día delante de Dios, de ponerte delante de Él y todo lo que vas a hacer y serás bendecido. Sin embargo, cuando las costumbres se convierten en obligación o en imposición, se pueden convertir en rutinas y acaban siendo una monotonía. La costumbre me resulta gratificante, me ayuda a ordenar mi vida, pero se convierte en rutina cuando lo que hago comienza a aburrirme y no me genera satisfacción ni pasión. Y hay otra palabra que se parece mucho a la rutina, pero no es igual, y es la palabra hábito. Hábito y rutina no es lo mismo. Los hábitos son necesarios siempre que sean positivos, porque igual hay hábitos buenos, como se dice ahora, hábitos saludables, y hay hábitos nefastos, ¿no? Por lo tanto, los hábitos también son buenos. Dicen que se tarda 21 días en crear un hábito, pero en 2 días se destruye. Por lo tanto, creemos hábitos buenos. Hay una frase que dice, cultiva un pensamiento y tendrás una acción. Cultiva una acción y tendrás un hábito. Cultiva un hábito y tendrás un carácter. Cultiva un carácter y tendrás un destino. Así que los hábitos son buenos, pero cuidado con la rutina. La rutina, como decía antes, se puede instalar en nuestra vida natural o también en nuestra vida espiritual. Y es curioso porque en uno de los aspectos en los que se puede instalar la rutina es en el matrimonio, ¿no? La rutina es muy peligrosa cuando empieza en el matrimonio, ¿no? Y es como la carcoma, que empieza a comerse el árbol y por fuera parece que está bien, pero en un momento el árbol se cae. Y a veces nos sorprendemos y decimos, ¿cómo ocurrió? Y el desplome fue en un momento, pero el deterioro fue progresivo hasta que acaba cayendo. Así que, como matrimonios, pues hay muchas formas de romper la rutina o de salir de la rutina, ¿no? Hacer un viaje, ir al teatro, al cine, leer un libro. Y de igual forma, con Dios podemos caer en la rutina. Y igual que en el matrimonio la rutina nos puede llevar a la infidelidad,
con Dios ocurre lo mismo. Cuando caemos en rutina, podemos llegar a la infidelidad con Dios y a dejar a Dios de lado e irnos en pos de otras cosas. Para romper la rutina espiritual tengo que incorporar variedad también en mi vida espiritual. Puedo hacer que mi tiempo con Dios sea variado, ¿no? Leer la Biblia es fundamental, pero también podemos leer otros escritos, otros libros que han escrito gente sobre la palabra. Podemos dar un paseo para buscar a Dios y salir al campo a buscar a Dios, os lo recomiendo, es algo muy bueno. Y tenemos que tener cuidado con la rutina espiritual, porque Dios es un Dios novedoso. Hemos leído antes que Él hace todas las cosas nuevas. Así que Dios es un Dios creativo y siempre nos sorprende. A mí me encanta cuando veo gente creativa y me gusta mucho, pero la creatividad es un reflejo de la naturaleza de Dios, ¿no? Por lo tanto, busquemos a Dios y no caeremos en rutina. Y me gustaría hablar de algún principio que la Biblia nos enseña para no caer en la rutina, no caer en la monotonía. Uno de ellos lo podemos aprender de algo que le pasó al pueblo de Israel en el libro de Números. Si quieres venir conmigo al libro de Números, en el capítulo 11 de Números, nos narra algo que le pasó al pueblo de Israel y que nos recuerda a nosotros, ¿no? Porque sabemos que el pueblo de Israel no es muy diferente a cada uno de nosotros, y eso que han pasado muchos años de lo que les pasó. El pueblo de Israel salió de Egipto, Dios levantó a un hombre llamado Moisés para sacarlos de aquella esclavitud y de aquella vida que tenían, y dice la Biblia que Dios les alimentó. Dios les cuidó con un alimento llamado maná. Y en el versículo 4 del capítulo 11, fíjate lo que dice, algo que quizás no habíamos hecho o no habíamos caído. Dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos, o sea, con los israelitas, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Así que Dios les estuvo alimentando durante 40 años en el desierto y empezaron a escuchar lo que decíamos antes, ¿no? De cuidado con quién nos juntamos y cuidado con las conversaciones que tenemos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice que con el pueblo de Israel había extranjeros, seguramente egipcios que salieron con los judíos. Y dice que los extranjeros empezaron a quejarse. Dice ahí a tener un vivo deseo, es decir, a ver algo más, ¿no? Y entonces dice que los hijos de Israel también volvieron a llorar, a quejarse y dijeron: ¿quién nos diera a comer de de la comida que tenían en Egipto? Y de igual forma nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos quejamos de lo que tenemos. ¿Cuántas veces nos quejamos? La mujer se queja del marido, el marido se queja de la mujer. Los hijos se quejan de los padres de los hijos. Es curioso que matrimonios que no pueden tener hijos, hay gente que se queja porque no puede tener hijos y otros se quejan por los que tienen. Y así vivimos a veces, como el pueblo de Israel, quejándonos, ¿no? Y es una paradoja, ¿no? Pero para vivir una vida emocionante, lejos de la rutina y de la monotonía, no debemos poner la mirada en lo que nos falta, en lo que no tenemos, sino en lo que hemos recibido, siendo agradecidos. Por lo tanto, el agradecimiento es
un principio en nuestra vida que nos puede sacar de la rutina y nos puede sacar de la monotonía. El agradecimiento. Necesitamos dar gracias a Dios en todo. No por todo, porque es verdad que pasamos situaciones a veces muy difíciles, pero sí en esas situaciones podemos darle gracias a Dios. Podemos darle gracias a Dios. Dios no nos libra de las aflicciones, pero nos libra en las aflicciones. Por lo tanto, darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Y nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Cuando nuestros hijos son agradecidos, nuestra actitud es buena con ellos, ¿no? Estamos contentos cuando son agradecidos. Pero, ¿qué pasa cuando son desagradecidos? Pues que ya no nos gusta tanto y a veces retrasamos cosas. Le decimos, pues ahora va a esperar, ¿no? Ahora va a esperar. Así hizo Dios con el pueblo de Israel. Dijo, pues ahora vais a esperar y vais a dar vueltas y vueltas y vueltas. Por lo tanto, a veces nos comportamos como hijos desagradecidos también delante de Dios. Y necesitamos dar gracias a Dios en todo para que de esa forma seamos bendecidos y prosperados. Así que el agradecimiento es muy importante para salir de la monotonía. Pero hay otro principio también que necesitamos y es el tener expectativa en nuestra vida. La expectativa tiene que ver con algo tan importante como la fe. La fe está ligada a la expectativa. La fe está ligada a buscar más allá, ¿no? Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios que nos dé más fe y que nos dé algo fundamental, que es visión, que es lo que nos va a dar la fe. Y la visión nos la va a dar también la palabra de Dios. En 1 de Samuel, capítulo 3, le ocurrió algo a un niño llamado Samuel. Dice Samuel, 1 de Samuel, capítulo 3, que este joven ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dice que no había visión con frecuencia. Dice que escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días y no había visión. Samuel en ese tiempo tuvo que buscar a Dios y tuvo que crecer buscándole para poder tener visión, porque sin visión estamos perdidos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe, necesitamos expectativa, necesitamos que Dios nos dé visión para seguir hacia adelante. Y entonces dice en el versículo 19 de este mismo capítulo, del 3, dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué es lo que le dio visión a Samuel? Expectativa, la palabra de Dios, Dios mismo. Por lo tanto, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para poder tener expectativa, tener fe, salir de la rutina, salir de la monotonía. A los israelitas, ¿qué les pasó cuando empezaron a quejarse? Que volvieron al pasado, volvieron a Egipto mentalmente. Se acordaron de todo lo que comían. Comían cosas buenas, sí, pero no se acordaron de lo mal que estaban allí. No se acordaron de la esclavitud, no se acordaban del estado en el que estaba. A veces nos puede pasar, ¿no? Que nos acordemos de lo que vivíamos cuando estábamos sin Dios. Hoy que íbamos de fiesta y hacíamos esto y lo otro. Pero sin Dios estábamos en esclavitud. Por lo tanto, necesitamos mirar hacia adelante y pedirle que Dios nos dé visión, porque si no vamos a volver al pasado, como los israelitas.
Vamos a acordarnos del pasado y eso nos va a hacer retroceder. Así que expectativa y fe nos va a hacer salir de la rutina. Y otro principio que podemos aplicar en nuestra vida es el principio de servir, de ser útiles como hijos de Dios. Vivir una vida de servicio. Y el mejor ejemplo siempre es Jesús. Jesús dijo que no vino para ser servido, sino Él vino para servir, para darse por ti y por mí. Él vino para servir. Siendo Dios, nos dio ejemplo en servicio. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí para servir. Hay una frase que me gusta que dice que el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Es un juego de palabras, ¿no? Pero es así. El que sirve, sirve. Por lo tanto, sirve a Dios. No a los hombres solo, no a las personas, sino a Dios. Cuando servimos a las personas estamos sirviendo también a Dios, pero a veces podemos caer en el error de servir a las personas sin contar con Dios, sin saber que estamos sirviendo a Dios. Sirve a Dios, entrégate en una vida de servicio para que podamos salir de la rutina y de la monotonía. Hace poco leí el testimonio de una familia cristiana en Estados Unidos que tuvieron un hijo aparentemente normal, pero con el desarrollo del niño se dieron cuenta que no iba bien el crecimiento de ese niño hasta que le diagnosticaron lo que hablábamos al principio, el autismo. Le diagnosticaron autismo. Y lucharon en ese proceso de asimilación, ¿no?, que necesita cualquier familia que pasa por esta situación. Y en un momento, dice el testimonio, que claro, le llamaban del colegio porque tenía conductas complicadas, etcétera, etcétera. Y la mujer le decía al marido, tenemos que hacer algo, ¿eh? Y dice el testimonio que este hombre empezó a clamar, a buscar a Dios, y en ese clamor dice que recibió una visión de parte de Dios que le decía que tenía que levantar centros y lugares donde pudieran atender a niños como su propio hijo, ¿no? Y entonces empezaron a trabajar, empezaron a servir, a trabajar y a levantar lugares y centros para poder atender no solo a personas con autismo, sino también personas con síndrome de Down, con parálisis cerebral o con retraso mental en las iglesias. Y así formaron un club que se llama, o un centro que hay repartido por todo el mundo, que se llama Club de Campeones. Por lo tanto, la parálisis te va a llevar a la monotonía. Si te quedas parado, vas a acabar en esa rutina y vas a acabar en la monotonía. Pero si te levantas con la ayuda de Dios y clamas a Dios, vas a salir de ese estado y vas a poder vivir una vida emocionante en Dios. Necesitamos salir del letargo y activarnos. Señor, ¿en qué quieres que te sirva? ¿Qué quieres que yo haga? A veces Dios permite situaciones muy difíciles en nuestra vida para que nos use en esa parcela o en ese lugar. Por lo tanto, no te preguntes el por qué muchas veces, sino pregunta el para qué. Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? Quiero que tú me uses, heme aquí. Y cuando nos activamos siguiendo la voluntad de Dios, podemos salir de la monotonía y de esa situación que no es buena. Quiero terminar con un texto que está en el libro de Apocalipsis. Si quieres ir conmigo, ya terminamos. Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 5. Apocalipsis 21, 5. Dice este texto algo parecido
a lo que leímos al principio en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, perdón. Y dice este texto, Apocalipsis 21:5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios es un Dios increíble. Es un Dios que ha creado los cielos y la tierra, que ha creado el universo. Nuestra mente finita no puede entender la grandeza de Dios, pero Dios es un Dios grande y lo creemos. Amén. Y Dios hace nuevas todas las cosas. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron. Y aquí Él hace nuevas todas las cosas. Cuando estamos sin Dios, la vida puede convertirse en una rutina y puede llegar a ser muy difícil. De hecho, hay tantas y tantas personas que no tienen a Dios y acaban quitándose la vida porque la vida no tiene sentido cuando siempre es igual, ¿no? Pero nosotros podemos caer en algunos momentos de nuestra vida en la rutina. Por eso tenemos que estar muy alerta y si estamos bien en Dios, estar atentos. Pero si estamos en esa rutina, en esa monotonía, pues creo que es bueno que paremos en el camino y le pidamos a Dios que Él nos saque de ese estado, de esa situación. Y Él lo va a hacer porque Dios es un Dios grande que hace nuevas todas las cosas. Por lo tanto, busquemos a Dios y le pidamos que Él pueda poner expectativa en nuestra vida para seguir hacia adelante. Vamos a orar. Dios está aquí, su Espíritu Santo está aquí y si en tu vida hay muchos grises, si tu vida a veces o está en una situación donde quizás no ves más allá, donde no hay visión, quizás ahora es momento en el que puedas clamar a Dios, que puedas pedirle, que Dios pueda aclarar lo que tiene que aclarar en tu vida, que Dios pueda darte visión. Dale gracias a Él en esta mañana por lo que Él te ha dado, por lo que Él ha hecho. Señor, gracias te damos, oh Dios, porque en esta mañana podemos acercarnos a ti, oh Dios. Gracias porque eres un Dios accesible. Eres un Dios misericordioso. Dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu fidelidad, Señor, sobre nosotros está. Gracias porque tú haces nuevas todas las cosas y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que obres ahora en esta mañana sobre cada uno de nosotros. Señor, si hay aquí alguien que está viviendo una vida de monotonía, una vida que no tiene dirección, Señor, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú obres ahora y que puedas dar dirección y visión, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. A cada familia, Dios, a la iglesia, Señor, que podamos caminar en tu voluntad. Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado y por lo que tú has hecho, Señor. Te necesitamos, oh Dios. Señor, y gracias porque tú haces nuevas todas las cosas. Señor, porque algún día podremos estar delante de ti. Te podremos conocer cara a cara. Señor, pero entre tanto te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a salir de la rutina, nos ayudes, Señor, a enfocar nuestra vida y que nos uses para tu gloria. Señor, gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, Señor, y porque tú sigues obrando en nuestras vidas. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y te bendecimos y te adoramos, porque eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús.
Amén. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.